Hola, hola. Bien, bueno, buenos días. Qué bueno que ya estamos aquí a sala llena. Así, entonces, bienvenidos a todos y todas quienes se encuentran presentes en este tercer encuentro del ciclo de conferencias al cincuentenario del año de la peste, aprobado por la resolución del Consejo Superior número 77 de este año, lo que lo declara de interés para toda la comunidad. Se trata de un espacio que rememora las obras, los aportes y la militancia de grandes pensadores nacional latinoamericanos como Juan Perón, Arturo Jauretche, Silvio Frondizi, José Hernández Arregui, el padre Carlos Mujica, Alfredo Terzaga y Rodolfo Ortega Peña, sin dudas, intelectuales comprometidos con los problemas del campo nacional y popular, cuyas ideas se reactualizan en el presente. ¿Por qué este nombre? Se preguntarán algunos de ustedes. Es que el 2 de julio de 1974, un día después del paso a la inmortalidad del presidente Juan Perón, el pensador nacional Jorge Abelardo Ramos afirmó que era el año de la peste por la pérdida de los pensadores mencionados. Damos continuidad así a esta serie de 7 encuentros que comenzó con el homenaje a Arturo Jauretche, continuó con el homenaje a Juan Perón y nos encuentra con Rodolfo Ortega Peña para seguir sosteniendo debates siempre necesarios, pero tal vez en esta coyuntura nacional más urgentes que nunca. Se trata de una actividad impulsada y coordinada por el Departamento de Humanidades y Artes, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte y la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra universidad. Rodolfo Ortega Peña, su vida, su obra, constituye una referencia ineludible en la historia y en la política nacional y latinoamericana ayer y hoy. Recordemos que el 31 de julio de 1974 fue asesinado el pensador y político que había sido diputado, historiador revisionista, abogado defensor de trabajadores y de presos políticos, entre otras diversas actividades al servicio del pueblo y la nación. En esta tercera jornada del ciclo se presentará además el libro de Luis Eduardo Duhalde y Luis Alén, Tribuno a la plebe, vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña, finalizado por el aquí presente compañero Alén tras la pérdida física de Duhalde. Queremos agradecerle al panel por acompañarnos en este homenaje tan especial. Así agradecemos entonces al señor rector de la Universidad Nacional de Lanús, el maestro Daniel Bossani, aquí presente, a Alfredo Osorio, también docente, investigador y autoridad de nuestra universidad, a Marcelo Duhalde y a Luis Alén, director de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de nuestra universidad. La participación de quienes se acercaron hoy de manera presencial y a través del canal del Departamento de Humanidades y Artes en YouTube, donde pueden estar hoy conectados también y participando la comunidad en general, demuestra la necesidad y el interés por recuperar la obra y el valor del pensamiento de Ortega Peña para traerlo a nuestra realidad. Agradecemos también, por supuesto, al resto de autoridades presentes, directores de departamentos de nuestra universidad, Francisco Pestana, Mariana Ugarte, Aritz Recalde y Elena Boschi, a los secretarios Marcos Mele, Gustavo Souto, entre otros, al director del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, Francisco Cafiero, también a Gustavo Palmieri aquí presente y, por supuesto, a los trabajadores docentes y no docentes, a las y los estudiantes y a la comunidad en general. Luego de esta pequeña introducción, entonces, con un videíto vamos a comenzar la actividad, si puede ser. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo
de la dictadura militar, la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el José León Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Dualde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que se le han arrancado esos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las cámaras de diputados y de senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y una justicia definitiva al salvo y a resguardo de cualquier contrarrevolución gorila. Han expuesto largamente el problema, le han entregado el petitorio y los diputados se han comprometido a asumir el problema y a hacer todo lo posible dentro de este marco limitado, como saben ustedes, que es el Parlamento. Pero han sido atendidos, han comprendido la justicia de la lucha, la insalubridad absoluta que hay en el SUD, que es una de las empresas más fuertes, monopólicas del grupo Hochschild y que explota a sus obreros en la forma más lamentable que puede ocurrir en la Argentina. Este petitorio ha sido recogido y va a ser movido en el Congreso el problema. Pero una vez más queremos recordarle, la lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. ¡Movilización! ¡Hasta la solución! ¡Movilización! ¡Hasta la solución! ¡Movilización! Ortega Peña, diputado del pueblo, abogado de presos políticos, apoyó siempre a los obreros en conflictos. Buscó continuamente la unidad entre la izquierda combativa y los sectores revolucionarios del peronismo. Fue asesinado el 1 de agosto de 1974 por la siniestra organización paramilitar Las 3A, pagadas y armadas por este gobierno pro-patronal y pro-imperialista. Esta película es nuestro homenaje. Compañero Ortega Peña, presente. Bien, luego de tan hermoso y valioso registro audiovisual histórico, le damos la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Lanús, director de Orquesta de Cámara y Académica, maestro Daniel Bossani. Buenos días. Yo iba a empezar un poco más sonriente, pero bueno, sí, los videos y este pensamiento vivo de Rodolfo nos invita a una reflexión un poco más, a una introspección, mejor dicho, más profundo. Bueno, queridos amigos, familia y miembros de la comunidad universitaria, muchas gracias a todo el equipo del Centro Ugarte, que con todos nuestros notables y nobles compañeros, pensadores, investigadores, docentes y no docentes, hemos encarado estos homenajes que tienen el denominador común de ese año fatal de 1974.
74. Así que bueno, agradecemos, ya fue nombrado acá el compañero Francisco Cafiero, director del centro, y todos los coequiper, Aritz y Marcos y Facundo, me imagino, y Juan, y todos los que hicieron posible toda esta serie de encuentros. Para mí es un honor estar acá en esta mesa compartiendo con Luis y compañero Osorio y Marcelo, y con usted también, obviamente, que ella es una gran hacedora de los programas de radio, ¿no?, de Esquina América, del Centro Ugarte. Es un honor para mí saludarles en nombre de la Universidad Nacional de Lanús para rendir homenaje a la vida de Rodolfo Ortega Peña y presentar estas cuidadas páginas de Eduardo Luis Doalde que concluye y publica nuestro querido amigo Luis Alem. Eduardo y Rodolfo, figuras fundamentales en la historia reciente de nuestro país y sin duda una inspiración para todos nosotros. Hombres protagonistas hoy porque sus vidas estuvieron marcadas por una profunda pasión por la justicia y el compromiso con la verdad. Lo primero de todo que quería compartir es decir que estamos bajo este techo que calienta un poco un edificio emblemático y que nos cobija de la lluvia también de este agosto de invierno bastante húmedo y frío, como siempre. Un aula con muchas historias y muchos sentidos. No puede ser mejor lugar estar aquí hoy para rendir este homenaje. Estamos en el Ortega Peña, como simplificadamente solemos nombrarlo todos. Estamos en el Ortega Peña, porque va de suyo y porque así homenajeamos a los pensadores y hombres y mujeres imprescindibles de la historia y del pensamiento argentino latinoamericano. Y así fueron para los que vienen por primera vez a la universidad o para quienes están escuchando del otro lado a través de nuestros canales de comunicación audiovisuales, que todos nuestros edificios están nominados y nombrados y todos los días nos recuerdan, ¿no?, algún valor. Y recién escuchábamos en el video la muerte de Valle, el fusilamiento de Valle o el fusilamiento de Dorrego o toda esa historia tan trabada y tan mezquina de nuestra historia latinoamericana. Aquí fui la primera vez que se presentó la orquesta de cámara, ya que me presentaron como maestro de la orquesta de la universidad, precisamente en la inauguración de este edificio. Éramos todos muy jovencitos, junto a Ana Jaramillo, inspiradora de todo lo que vino después y de todo este presente que hoy nos convoca. En realidad estábamos en un gazebo blanco, ahí al costado, al lado de unas palmeritas muy chiquititas, que bueno, como ya ven, ni se veían. Y ahora estamos ahí en un gazebo y tocamos una música y luego entramos a este lugar que era el aula juzgado, como lo había llamado Ana Jaramillo, y con su nombre propio de Rodolfo Ortega Peña. Así que estamos como desde los principios. Y bueno, después este lugar que se inauguró tuvo distintos recorridos, tuvo otros sentidos, pero el nombre está allí. Primero fue esa aula juzgado que no prosperó un poco. Después la colonicé yo con la música y dije, esto es para música porque es fantástico, tiene una acústica genial. Después pasó a ser el juzgado experimental, gracias Gustavo. Y ahora se la robamos un poquito también, así que nos hemos instalado un poco de música y un poco también, ahí ven el piano, así que no va a haber conciertos hoy, pero... Y también hemos puesto a través de esa propuesta también todo un lujo de aula híbrida que nos permite una conexión maravillosa con
con el afuera y la participación de la gente que no puede hacerse presente. En los tiempos de hoy, después de la pandemia, es un gran honor tener en nuestra universidad, no esta, sino varias otras aulas híbridas que se llaman, que nos permiten justamente con esta innovación acercarnos a todos los problemas y a toda la comunidad académica. Pero el nombre, como les decía, está allí. Sigue ahí, del otro lado, afuera, y siempre seguirá así, porque ese es el Ortega Peña, y independientemente de los sentidos que tenga, este aula va a ser nominado de esa manera por siempre. Por eso, en esta bienvenida y en esta breve intervención me permito este doble homenaje, porque es el ideario de dos pensadores y hacedores de nuestra historia presente. Rodolfo, asesinado de la forma más infame y cobarde, y Eduardo, que pudo seguir muchos años más protagonizando y consolidando aquella lucha incansable que ambos representaban, esquivando bombas y atentados, curiosos de la vida, del pensamiento, del arte y la filosofía, y todo eso junto, impulsando el ciclo vívido de la justicia para ponerse al frente de la defensa de los derechos de los más silenciados, de los más perseguidos y torturados. El uno fusilado y el otro obligado y expulsado al exilio. La vida y la muerte soplando sobre la nuca de los que veníamos más tarde para recibir una antorcha luminosa que es de verdad un compromiso, que es un despabilamiento para darnos cuenta de las verdaderas razones humanas, para seguir vigilando cada uno desde su lugar con una percepción cíclica, sosteniendo que la revolución es un proceso que requiere una transformación de la conciencia social y política. Esto lo decía Lukács, el enorme filósofo húngaro del que abrevaban ambos dos, como de tantos otros pensadores, con su intelectualidad y su pasión para recuperarla en acciones pragmáticas al servicio de los derechos humanos, al servicio de los derechos del pueblo. Quiero tomar un breve momento para festejar el acompañamiento de la familia de Eduardo, que me toca personalmente. Su presencia acá es un recordatorio tangible de la marca que dejó también en ellos y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Marcelo, ¿dónde está? Ahí, Marcelo, Lali, Laura, Mariano, han sido testigos de primera mano de su dedicación incansable a todos los desafíos que se le presentaban. Recuerdo con detalles borroneados algunas de las veces que estuvimos juntos, la casona aquella de la calle Juncal en algún momento de la vida de la familia, era un lugar lleno de conversaciones estimulantes. La generosidad de su mesa, hablábamos recién de los ravioles de la abuela, que fueron sin duda un pilar a partir del cual se construyeron tantas vivencias y se tomaron tantas decisiones que nos inspiraron muchísimo sin darnos cuenta, para ser hoy un poco de lo que cada uno somos. A veces unas pastas en Palermo o una charla fugaz en Madrid, un paseo, un libro, una frase compartida, una mirada, pueden ser una bisagra, una charnela que nos da la posibilidad de cambiar de rumbo o la perspectiva de nuestro ser en el mundo, y de ahí en más todo el destino que se revuelca y cambia 1000 veces de piel y de futuros, determinando el camino final de cada quien. Y vamos acompañando ese partido que nos tocó jugar, sustituyendo a veces las fichas que nos habían tocado por otras tal vez que quedaban en la mesa o no. Es el riesgo, es lo que tenemos en la mano, o es el riesgo de cambiar, y de cambiar tantas veces como se pueda a la hora de hacer una jugada sólida, honesta y comprometida. Este quizás sea para mí el legado más importante de Rodolfo, que vio truncada su propia revolución.
el legado de Eduardo en sus exilios y el legado de muchos que puedan estar acá compartiendo esta presentación. El punto es contextualizar y darle la dimensión histórica que a veces perdemos de vista, como en este momento, como este encuentro, que será sin ninguna duda irrepetible. Y por eso nos tenemos que sentir orgullosos de estar acá en esta comunión que nos convoca. Perdón, Laura, pero sin pedirle permiso leo algo que me escribió el otro día porque yo le mandé un mensajito, esto fuera de protocolo, que no se grabe, invitándola y hablando de todas estas cosas, y ella me pone muy lindo que me dice, ¿qué tiempos aquellos? No me mates, Laura, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? Es verdad, no dimensionamos del todo, y eso es una apreciación absolutamente certera. Para mí son siempre un referente y un tesoro. Después no volví a vivir en Buenos Aires. Y me pone, la pasta podés venir a comerla lo de mamá. O sea, ya estamos ahí, ¿eh? Sí. A veces dejamos pasar cosas que embellecieron la vida sin reparar la calidez de un tiempo con aroma. Me gustó mucho esa frase y por eso te la robé y ya, no sé, me perdonarás. Y por último, quiero decirles que como rector de la Universidad Nacional de Lanús quiero recordar la creación en 2017 del Instituto de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Creo que habías estado también en el 2017. Así fue nominado a partir y luego de 20 años de la existencia fundacional del Centro de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, tenemos aquí a Gustavo Palmieri como director de este instituto. Y puedo decir con orgullo que el legado de Eduardo Luis Duhalde sigue vivo en nuestra institución. Su obra y su dedicación son una fuente continuada de inspiración para todos nosotros. Hoy, al recordar su vida y su trabajo, especialmente en relación con el libro Rodolfo Ortega Peña, Tribuno de la Plebe, celebramos no solo su contribución académica, sino también su pasión inquebrantable por la justicia y la verdad, que sigue inspirándonos en nuestra misión educativa. Seremos mejores, sin dudas, si su memoria y su obra continúan guiándonos y recordándonos el valor de la integridad y la pasión en la búsqueda del conocimiento y la justicia. Y que esta conciencia se desarrolle y crezca sin mezquindades, porque no nos lo podemos permitir en los tiempos de hoy, en los tiempos de destrucción y crueldad de estos días, para que este proceso se traduzca definitivamente en bandera de unidad y en acción política. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, rector de nuestra universidad, por tan sentidas y certeras palabras. A continuación, vamos a darle entonces su turno a Marcelo Duhalde. Gracias por estar aquí. Marcelo es periodista, es parte del grupo fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADU. Integró la sede del organismo en España, país donde se exilió luego de un breve paso por México. Formó parte de la CADU hasta su disolución en diciembre de 1983. Es, como adelantó nuestro querido rector, hermano del entrañable compañero Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis Duhalde ha sido dirigente universitario, abogado, juez, catedrático, editor y consultor de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con Rodolfo Ortega Peña, a quien homenajeamos hoy, crearon un prolífico vínculo de amistad, militancia y producción historiográfica, referente del peronismo revolucionario y secretario de Derechos Humanos, impulsor de políticas de memoria, verdad y justicia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Bienvenido, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es difícil hablar después del los videos que hemos visto y las emotivas palabras de Daniel. La emoción golpea fuerte. Y además porque hablar de Rodolfo es hablar de un hermano más de la familia Duhalde.
pero bueno, vamos a salir adelante. Rodolfo fue posiblemente el máximo exponente de una generación que se caracterizó por el valor personal. Conociendo ampliamente el riesgo que corría, enfrentó con decisión a la represión, sabiendo perfectamente el nivel de violencia con el que actuaba el Estado represor. Sabía que la muerte estaba, sabíamos todos que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Sobre todo en caso de una figura como Rodolfo, que ya sabía que había sido elegido junto con Eduardo como blanco del odio de los representantes del poder. Antonio Benítez, en ese momento ministro de Justicia del gobierno peronista, en una cita secreta con Eduardo, le informó que en una reunión en la que estaba presente Perón, se pasaron unas fotos diapositivas de las personas que, según el entorno de López Rega, incomodaban al gobierno peronista, entre los que, por supuesto, estaban Ortega Peña y Duhalde. También, 4 meses antes, nos habían clausurado y prohibido la revista Militancia, que ambos dirigían, y además de las bombas que nos habían puesto, de las amenazas cotidianas y la certeza de que había un riesgo inmediato. Igualmente, yo recuerdo que el día antes del asesinato de Rodolfo, estábamos reunidos en la madrugada en un bar, en un bar donde nos encontramos cerca de la calle Rincón, donde estaba el Sindicato de Empleo de Farmacia, que habíamos estado colaborando, trabajando para lo que iba a ser el homenaje a los caídos en la masacre de Trelew, que faltaban 22 días para que se realizara el segundo año del homenaje, ¿no? Cuando estábamos con mis 2 hermanos, Carlos María y Eduardo, estaba Rodolfo Llurato, y intentábamos convencerlo a Rodolfo que se cuidara, que hiciéramos algo, que tomara medidas y tomáramos medidas para evitar que fuera un blanco fácil. Y Rodolfo no quería saber nada. Nos dijo, lo que yo hago únicamente se puede hacer de esta manera y no voy a cambiar porque en definitiva la muerte no duele, lo que duele es traicionar al pueblo. Eso fue de la manera que dio por terminada la conversación. Por eso yo sostengo que nuestros compañeros y compañeras, los 30.000, no fueron sorprendidos por la represión. Ellos y ellas sabían perfectamente el riesgo que corrían y actuaron convencidos y eran responsables de sus actos. Por eso, hace mucho que sostengo que debemos recordarlos y recordarlas por lo que ellos hicieron y no por lo que les hicieron a ellos. Como queda claro, Rodolfo, ese hombre grandote, bonachón, sensible, tierno, hincha de River, fanático de Goyeneche y le gustaba Piazzolla, no tuvo reparos en arriesgar su vida para mejorar la vida de los demás. Rodolfo fue un ser excepcional, uno de esos que surgen cada muchísimos años en la historia. El pelado fue permanentemente alegre, vivía muy intensamente la vida y todas sus circunstancias, las buenas, las malas, las políticas, las trascendentes, las superficiales. Abrazó con inmenso amor, y por eso insisto, que amaba tanto a la vida que puso la suya en juego para mejorar las de los demás. No pretendo hacer un análisis teórico de Rodolfo, porque eso está largamente y ampliamente expresado en el libro por Eduardo y terminado por Luis, pero sí quiero
resaltar algo que muchas veces es doloroso, ver cómo Rodolfo está olvidado. Olvidado y yo diría hasta ocultado por el propio peronismo. A mí me da la impresión que la fuerte posición político-ideológica comprometida, combativa e intransigente de Rodolfo, su propia actividad ha motivado que se lo silencie. E incluso creo que se le tiene miedo. Se le tiene miedo a la interpelación que provoca la memoria de Rodolfo. Pero no es el único. Integra una pequeña lista de grandes pensadores peronistas nacionales, como son John William Cook, Alicia Guren, Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, mi hermano Eduardo inclusive, y que parece que no hubieran existido y se los ha silenciado prácticamente en los últimos años. Por suerte, Rodolfo pudo comprobar en la práctica esa aspiración de Cook de ver accionar al peronismo revolucionario junto a sectores de la izquierda no cipaya, bregando por el mismo objetivo, como fue la lucha contra la dictadura de Lanuse, para lo que mucho colaboraron Eduardo y Rodolfo. Y acá quiero hacer un punto y aparte. Hoy se cumplen 52 años de la masacre de Trelew, que nos tocó muy fuertemente y muy de cerca por varias cosas. Primero, por nuestra propia posición político-ideológica militante, y también porque eran seres que conocíamos porque la mayoría eran defendidos del estudio de Ortega Peña y Duhalde. Fue un golpe muy duro que se trató de evitar cuando al día siguiente de la fuga un grupo de abogados de la gremial encabezados por Rodolfo y Eduardo, con Rodolfo Matarolo, Miguel Radrizani, Galín, Carlos González Garland, fueron a Trelew a tratar, bueno, mejor dicho, a tratar de entrevistarse con el juez que era Quiroga, el que era uno de los jueces que integraba el Camarón, esa cámara siniestra que había inventado bajo toda inconstitucionalidad Lanuse, tratando de evitar lo que se calculaba que podía ser una represalia, pero nunca que tuviera la dimensión que tuvo. Quiroga no los quiso atender, no quiso recibir los habeas corpus, los tuvieron que echar por abajo de la puerta del hotel donde paraban todos, los represores y los abogados, hasta que un día posterior, al segundo día de estar, estaban almorzando y cayó el ejército para llevarse los detenidos a los abogados. Se disgustaron porque Rodolfo Matarolo le dijo que por favor no lo molestaran hasta que terminara el postre porque no pensaba ir preso sin terminar su postre. En ese momento Eduardo pudo manotear un teléfono de ahí del hotel, que es un hotel con larga historia, porque es incluso el mismo donde pararon Butch Cassidy y su compañero. Y esa presión de los medios y demás parece que surtió efecto y los dejaron salir con la condición que en 10 minutos tenían que abandonar la provincia. Ahí Rodolfo fue uno de los principales promotores de hablar del Frente de Trelew, que era lo que él consideraba que había que hacer porque, como decía hace un momento, fue el hecho más importante de unidad entre las organizaciones político-militares de la época, ¿no es cierto? No recuerdo que haya habido ningún hecho similar ni parecido que pudiera equipararse. Bueno, la historia sabemos cómo siguió.
Así que yo creo que hay mucha gente que piensa que no hay que recordar los viejos tiempos. Yo pienso lo contrario. Creo que hay que convocar al pasado para alimentarse, para defender el futuro. En este momento oscuro, trágico, tremendo que vivimos en nuestro país, al que el enemigo del pueblo no llegó solo, al que nuestro propio espacio político, con sus desaciertos y contradicciones, le abrió las puertas y lo invitó a pasar. Creo que nuestro país está haciendo una especie de sala de ensayo de los experimentos de cómo se puede desguazar un país y anular el Estado para que sean las corporaciones económicas las que manejen y controlen y decidan. Creo que sin un Estado que lo sabemos todos, que proteja, que asista, que regule, no va a ser nada fácil que el pueblo que ya está hambreado y castigado y arrinconado cada vez peor, si no se hace algo realmente que podría ser similar a lo que Rodolfo planteaba como el Frente de Trelew, no podremos pretender que se salga adelante. Hay dirigentes que piensan que hay que esperar, no se sabe qué, esperar que se siga produciendo esta caída permanente de la situación del pueblo. Incluso algunos dicen que le vaya bien a Milei, porque si le va bien a Milei, le va bien a la Argentina. Cosas absolutamente sorprendentes, que lo afirmen dirigentes de notable importancia. Yo creo que es necesario volver al legado de Ortega Peña, el cual nos va a llevar nuevamente al encuentro del pueblo que, como decía, hoy está castigado, postergado, perversamente, porque Rodolfo nunca bajó los brazos ni esperó que otros hicieran lo que había que hacer. Yo creo que sus enseñanzas nos van a iluminar el camino, porque, como repetía siempre él, la sangre derramada no debe ser negociada y solo el pueblo salvará al pueblo. Gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, el turno de Alfredo Osorio, docente de esta casa, escritor, ensayista, militante, sociólogo de profesión. Además de ser docente de nuestra universidad, ha dirigido la licenciatura en Seguridad Ciudadana y actualmente es director de la especialización en evaluación de políticas públicas. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, es interesante porque hay distintas perspectivas, una perspectiva casi poética que llegó mucho al corazón. Marcelo, y no se puede dejar de tener esas vivencias cuando se habla de personajes tan interesantes para la historia argentina y tan, digamos, fuertemente expresivos de posiciones políticas drásticas, definidas, radicalizadas, no ambiguas. Recordar eso, recordar el proceso mediante el cual se fue generando en nuestro país la mayor fuerza expresiva que tuvo la política peronista a través del pensamiento de Ortega Peña y de Duhalde, es francamente un proyecto. No es simplemente la memorización de un recuerdo, una nostalgia que nos hace volver hacia atrás, sino tiene la forma de un proyecto, de encarar un lenguaje y una forma de decir dentro de la política que no sea ambiguo
que no sea burocratizado como el idioma que entendemos hoy predomina dentro de la política argentina. Dentro de una política que tendría que ser mucho más radicalizada, mucho más opositora, dado que estamos frente a una situación nacional de entrega y de dominación, de captura por parte de los grupos económicos del Estado y de un proyecto de disolución del Estado que lo que busca es, fundamentalmente, es destruir la capacidad del Estado de regular y de unir, de lograr la unidad nacional. Sin Estado no hay unidad nacional, sin Estado no hay nación. Yo me acuerdo que, bueno, yo quisiera también decirles que tuve la suerte de conocerlos, de militar junto a Ortega Peña y Duhalde, en un momento en que yo regresaba del sur, de un confinamiento al que había accedido gracias a que en su momento yo estaba haciendo la conscripción, y en ese momento fuimos a parar a Devoto por un hecho político, y más que político, caracterizado como un hecho delictivo, que sí lo era en función de una acción política que estábamos desarrollando, que se iniciaba en el país, que era una lucha que tomaba quizá en ese momento las primeras armas para derrotar un Estado que considerábamos era el Estado de la dictadura, era el Estado de la entrega, era el Estado de la dependencia. Es cuando en esa oportunidad Ortega, Peña y Duhalde fueron los defensores nuestros, de los que estábamos allí. Yo salí con una libertad condicional y la Marina, en donde estaba yo justo, me había tocado la Marina me mandó confinado a Tierra del Fuego, en donde ellos tenían una compañía que se llamaba Compañía de Disciplina, dentro de lo que hoy se llama la prisión del fin del mundo. Es muy gracioso, porque esa prisión del fin del mundo era una base naval, para que vean ustedes la crueldad de estos personajes de la Marina, ¿no es cierto? Mandaban a aquellos que tenían determinados problemas, los mandaban a Tierra del Fuego. De ahí no se escapaba nadie. Parecería que no se escapaba nadie, alguno se escapó y lo logró, ¿no? Entonces, cuando regresé, yo me incorporé y junto con Ortega Peña y Duhalde empezamos a desarrollar actividades dentro del Instituto Nacional, Nacional no era, el Instituto Juan Manuel de Rosas. Ahí tuve la ocasión de ver la extraordinaria capacidad de producción de estos dos compañeros. La discusión con Juan Pablo Oliver, la participación en las movilizaciones que nosotros desarrollamos, a través de las cuales escondíamos la actividad política que estaba en ese momento prohibida, y así todo un proceso que después fue radicalizándose hasta llegar a las consignas fundamentales que fueron la consigna de liberación o dependencia. Había como un idioma que tenía hermenéuticas diferentes, se interpretaban de distintas perspectivas. Nosotros decíamos en ese entonces liberación o dependencia, liberar y después reconstruir. Y había otro sector más allegado a los grupos de la derecha que se decía peronista, que era una derecha que durante mucho tiempo había sido la derecha burocrática que negociaba el ascenso de la clase obrera por simples migajas y que ahora, a partir de Seiza, había tomado un protagonismo especial en todo lo que era la política argentina y había generado decisiones que, como las del nombramiento de Villar dentro como jefe de policía, nos obligaban a luchar decididamente contra estas cuestiones. Yo tuve la oportunidad en ese entonces de participar de una reunión que hubo con el general Perón
no se me enojen los que no piensen como yo, un poco, que crean, planteen diferencias. Tuve la ocasión de ir a una reunión y previamente me encontré con Carlitos Caride, que era otro personaje paradigmático de la política revolucionaria, digamos, de la militancia revolucionaria, peronista, recién salido de haber estado mucho tiempo preso. Y nos juntamos frente a la convocatoria que nos hizo Solano Lima, que era secretario general ya de presidencia. Había sido vicepresidente y ahora era secretario general. En esa reunión yo le dije a Carlitos, le digo, ¿vas a ir a la reunión de la tarde con Perón, qué sé yo, qué sé cuánto? Pero nosotros ir con Perón era ir con la revolución. Para nosotros Perón representaba todo aquello que habíamos soñado, el corte fundamental y drástico con el evolucionismo de la política burguesa. Nosotros pensamos lo pensamos en función de lo que llamábamos en ese momento el socialismo nacional. Esa era una bandera, liberar, y por otro lado estaban las otras banderas que eran reestructurar y liberar. Hasta las formas de decir, hasta el contenido y el significado, había un parteaguas, que era el parteaguas de aquellos que aceptaban esta situación que se había creado en ese entonces, de generación de la ley de prescindibilidad, de la modificación del Código Penal, en fin. Yo asistí a la reunión, pero Carlos Caride no asistió, y en ese entonces una de las organizaciones a la que se había incorporado este amigo, Carlos, decidió no presentarse, con lo cual me quedé yo solo como miembro de la tendencia, de lo que se llamaba la tendencia. La tendencita, nosotros nos decíamos la tendencita con Ortega Peña, Duhalde y demás, que era aquellos que teníamos más de 30. Los de 30 estaban con la tendencia, estaban en la JP. Nosotros ya nos habíamos pasado de la JP. En esa reunión tuve la oportunidad de decirle al general todas estas críticas que hacíamos desde la tendencia, su posición, y por supuesto el general contestó con esa sistematicidad con que lo hacía, tenía una lógica contundente para ordenar lo que yo desordenadamente le había transmitido. Y bueno, cuando salimos, por supuesto que ahí quienes estaban, el CNU, todas las que fueron organizaciones paraestatales que criminalmente iniciaron esta especie de sucesión de homicidios en los distintos sectores de la tendencia y de la tendencita. Cuando salí de ahí tuve la suerte de que Ortega Peña y Duhalde estuvieron de acuerdo con mi presentación y demás, mientras que las organizaciones más sectarias que no pensaban que nadie de la tendencia tenía que haberse acercado, por supuesto dijeron lo contrario. También con Ortega Peña y Duhalde, fíjense ustedes, yo viniendo del nacionalismo popular, él sacando Sudestada, la editorial Sudestada, no sé si recuerdan, la editorial Sudestada, me entregan para la dirección, para que yo dirija una colección que se llamó Colección Dinámica Nacional, donde yo incorporé a aquellos personajes, autores del nacionalismo que consideraba que estaban más cerca del pensamiento popular que en ese momento representábamos. Bueno, todo esto cuando los sábados que yo dicto clases también, hace muchos años los sábados dicto clases y recorro paso por paso todas las naves y veo la de Jaureche, con el que tuve la oportunidad de también participar de actos en donde él hablaba por
por la vejeztud y yo hablaba por la juventud. Como ahora cuando hablo yo hablo por la vejeztud. Bueno, veo Jauretche, Ortega Peña, y me lleno de emoción por ver a todos los pensadores nacionales que esta universidad ha rescatado y ha puesto para que nunca, nunca en nuestra historia haya quien pueda dudar de cuál es y cuál fue y cuál será la lucha por la liberación nacional. Allí está la cultura nacional que se está rescatando con estos encuentros y ahí está el pensamiento que tenemos que seguir desarrollando para realmente rescatar a nuestro país, generar la liberación que es sumamente necesaria en un momento en que los sectores de la oligarquía, la captura del Estado por los monopolios, hace que estemos en un plano sumamente defensivo. Esperemos pasar a una contraofensiva que nos permita recuperar las banderas de nuestra liberación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo Osorio. Vamos por esa contraofensiva, digo yo también. A continuación, y entonces, para cerrar esta mesa, Luis Hipólito Alén, él es abogado, se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad en la intervención federal en Santiago del Estero. Fue subsecretario de Derechos Humanos de la Nación entre el 2007 y el 2015. Entre el 2016 y el 2024 dirigió la licenciatura de Justicia, lo hizo en Justicia, y Derechos Humanos de nuestra universidad. También fue titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es autor de varios libros, entre ellos, por supuesto, el que aquí presentamos. Adelante, gracias por estar. Gracias por la introducción. En primer lugar, venir a la UNLA es para mí algo que me emociona mucho porque durante mucho tiempo fue un lugar donde poder transmitir, expresar, desarrollar cosas y también fue un refugio en momentos que fueron muy difíciles para mí. Pero hoy quisiera, antes de empezar, expresar mi solidaridad con los docentes, los trabajadores no docentes, con los estudiantes, con las autoridades de la universidad en esta lucha contra un sistema corrupto que pretende negar la educación pública. Ese compromiso, más allá de que ahora sea un docente jubilado, creo que no lo debemos abandonar nunca. Y en segundo lugar, aunque ya se habló del tema, yo quiero rendir un homenaje porque esta fecha tiene que ser para homenajes y quiero rendir un homenaje a Carlos Astudillo, a Rubén Pedro Bonet, a Eduardo Capello, a Mario Delfino, a Carlos Alberto del Rey, a Alfredo Kohn, a Clarisa Lea Place, a Susana Lesgart, a José Mena, a Miguel Ángel Polti, a Mariano Pujadas, a María Angélica Sabelli, a Humberto Suárez, a Humberto Toschi, a Jorge Ulla, a Ana María Villarreal de Santucho, todos ellos asesinados por la dictadura de Lanuse el 22 de agosto de 1972. Y también a María Antonia Berger, a Ricardo René Aydar y a Alberto Camps, asesinados después por la dictadura genocida de entre 1976 y 1983. Porque, si estamos hablando de Rodolfo Ortega Peña, él inició su labor como diputado jurando que la sangre derramada no iba a ser negociada. Así que vaya nuestro homenaje para esos patriotas caídos en aquella fecha. Y ahora sí hablar del libro. Bueno, ya todos los que hablaron antes se expresaron y uno piensa en qué necesario es rescatar la figura, la vida y la lucha de Rodolfo Ortega Peña y de tantos otros, ¿no? Ese funesto año de 1974 se llevó no solo a Jauretche, Hernández Arregui, Perón, se llevó a Carlos Mujica, a Julio Troxler, a Silvio Frondizi, a montones de personas, a Tilio López, montones de personas que
eran parte de una lucha popular, una lucha nacional que tenía un objetivo que era la construcción de una patria mejor. La patria que ellos llamaron la patria socialista. Y yo estoy seguro que no hay que tener miedo a ciertas palabras, que no hay que olvidarlas y no hay que, en virtud de algún tipo de conciliación o de acuerdo, de cosas por el estilo, abandonar lo que fueron los ideales de una generación que creyó posible construir esa patria, ¿no? Entonces sí, volvamos a hablar de revolución y volvamos a hablar de la patria socialista y de la patria justa, libre y soberana que todavía estamos pendientes de construir. Y Rodolfo Ortega Peña es una figura central en esa historia y en ese pensamiento. Es difícil hablar de una sola de las facetas de Rodolfo. Rodolfo se recibió de abogado a los 21 años, Rodolfo estudió filosofía y no recibió el título porque no le interesaba tener el título, sino el conocimiento, y para eso también estudió griego, para leer a los filósofos en su origen, en su idioma original. Rodolfo estudió economía porque quería aprender los fenómenos de la economía a los cuales él quería combatir. Rodolfo fue comunicador social, historiador, docente universitario y fue un hombre apasionado de la vida, ¿no? Si uno lo tuviera que definir en palabras, uno diría que era un sartreano, un existencialista sartreano, y también, en otro orden de las cosas, un gramsciano que entendía la política y la necesidad de transformación, y que entendió que para eso había que rastrear en los orígenes de las luchas populares de nuestro país, en las luchas de las montoneras, en las figuras como Felipe Varela o Manuel Dorrego, Facundo Quiroga, para encontrar allí las raíces de la resistencia popular que debía enfrentar a las dictaduras que a él le tocó transitar. Porque entre 1956, que se recibió de abogado, y 1974, que fue asesinado, prácticamente, salvo el último año, todos fueron años de dictaduras o de gobiernos pseudo-constitucionales, porque no fueron democráticos, ni el del 58 al 62, ni el del 63 al 66, porque nacieron de la proscripción de la fuerza mayoritaria. Y ningún sistema democrático puede nacer de la proscripción y de la prohibición, ¿no? Rodolfo fue todo eso y fue además una persona que tenía otras muchas facetas. A veces cuando se recuerda aquella frase que rememoraba hace un ratito Marcelo, la muerte no duele, uno piensa, bueno, que tenía una cosa vital. No, al contrario, Rodolfo amaba la vida, la amaba profundamente y en todas sus facetas. Por eso era un hombre que tenía, además de su actividad política, otras muchas cosas. Es muy difícil decir Rodolfo solo, porque en realidad todo esto lo hacía con Eduardo, ¿no? A partir de que en un momento se conocían desde antes, pero en 1963, si mal no recuerdo, decidieron comenzar a firmar juntos una propuesta que le hizo Rodolfo y a partir de ahí toda su obra, toda su vida, toda su trayectoria los encontró unidos, ¿no? A partir de eso, bueno, los sobrenombres que le dedicaban los amigos y los compañeros, Triqui-Traque, Incubo y Súcubo, y hasta en Gatti Chávez, Rómulo y Remo, sí, hay muchos otros, pero en la última obra de otro grande que debemos recordar siempre, que es Leopoldo Marechal, ¿no? Obra que se publica después de su muerte en Megafón, o La Guerra, aparecen como Barrantes y Barroso, fueron personajes de esa obra tan esencial en aquellos tiempos. O sea, además de eso, tenían el tiempo para escuchar tango o discutir sobre filosofía, hablar sobre teatro y tener amigos que se dedicaban a todas esas cuestiones. Y eran también, Rodolfo, un estudioso del derecho. Lamentablemente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no ha encontrado en sus anales lo que hubiera sido su tesis doctoral, que se refería a la teoría egológica del derecho de Carlos Cosio, con el cual debatió, y terminaron teniendo una buena relación incluso. Porque Ortega, antes de los 25 años, ya había publicado 3 ensayos sobre la obra de Lugones, otro sobre una crítica sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, había debatido con Arturo Córdoba Iturburu sobre las pinturas rupestres. Fíjense la cantidad de cosas que hacía en su vida, ¿no? Y tenía además tiempo, por supuesto, para otras actividades que emprendían, porque
en esas aventuras editoriales que emprendía Eduardo y que siguió emprendiendo a lo largo de su vida, también tenían equipos de fútbol y en algunos de esos equipos jugaba Rodolfo Ortega Peña. No era demasiado habilidoso, pero jugaba, participaba y ponía todo su empeño en eso también, ¿no? Cosas que se recuerdan de aquellos que lo conocieron y que lo quisieron y que nunca lo pueden olvidar porque dejó una impronta de aquellas que no se borran, ¿no? Recién lo escuchaba a Alfredo. Alfredo fue una de las primeras defensas políticas que ellos emprendieron, ¿no? Cuando se produjo, total está prescrito, Alfredo, el asalto al policlínico bancario, ¿no? Y después de eso, lo que había sido el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, sus integrantes caen presos, y hay una anécdota también que es muy interesante, ¿no? Porque cuando Rodolfo y Eduardo van al juzgado a asumir las defensas, los recibe el secretario del juzgado. El secretario del juzgado les dice: a tales abogados, tales defensores. Y el secretario del juzgado se llama Carlos González Garland. Y años después terminó siendo uno de los abogados de la gremial que acompañó todas las luchas de aquellas épocas, que tuvo que exiliarse, ¿no? Es decir, cambió toda su vida. Pero fue el que hizo la acusación nuestra desde el punto de vista psicoanalítico. Y bueno, Carlos González Garland. Así que bueno, y esas amistades que se forjaban también perduraron a lo largo del tiempo, ¿no? Uno puede encontrar muchas cosas dichas sobre Rodolfo Ortega Peña. Por ejemplo, David Viñas consideraba que había 3 referentes ineludibles de su generación. David Viñas, ese escritor fantástico que nos dejó hace unos años. Y esos 3 referentes eran Rodolfo Walsh, Ernesto Guevara y Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Para dimensionar lo que significaba la figura de Rodolfo Ortega Peña en los ambientes en los que se desempeñó, ¿no? O, bueno, cuando cae Rodolfo Matarolo, otro grande de aquellos tiempos, escribe una columna hablando de la alegría de la militancia, porque eso significaba también, no era militar por la muerte, ni por la tragedia, ni por la desgracia, era militar con alegría porque militabas, ponías tu vida al servicio de lo que era la construcción de un mundo mejor. No solamente de un país mejor, de un mundo mejor, ¿no? Porque nunca se pensaba en chiquito, ¿no? En hacer esto para acá nomás, bueno, somos abogados, defendemos. No, Eduardo y Rodolfo pusieron el derecho en otra dimensión, el ejercicio de la profesión de abogado en otra dimensión. Mientras muchos lo usan solamente como algo que te permite ganar plata, defender, bueno, y es una profesión liberal más. No, Rodolfo y Eduardo lo pusieron al servicio de la defensa de las causas populares. Primero fueron abogados de la CGT, de más de 25 gremios, en aquellos momentos en que se lanzó el plan de lucha, que incluyó la toma de más de 5.000 fábricas, porque hay que dimensionar eso también frente a lo que pasa hoy, ¿no? Que a lo sumo logramos alguna declaración medio forzada de algún jefe sindical, ¿no? Fueron después defensores de presos políticos sin dividir las cosas, ¿no? Más allá de su propia ideología, de su propia pertenencia política, ellos defendieron a los presos de todas las organizaciones, sin dudas en ello. Por eso estuvieron en Trelew, como contaba Marcelo, y por eso Eduardo tuvo que viajar a Chile cuando los que lograron fugar de Trelew estaban decidiendo si el gobierno de Salvador Allende decidía si los dejaba en libertad o no. Y fue Eduardo el que le tuvo que transmitir a Mario Roberto Santucho que su mujer había sido asesinada por la dictadura, ¿no? Fernando Vaca. Sí, y a Fernando Vaca Narvaja también. Así que esa idea de poner el derecho en otra dimensión no quería decir que no fueran buenos abogados o que no conocieran la teoría y la práctica jurídica. Al contrario, hay una anécdota que pintaba alguno de sus amigos sobre Rodolfo, como en un juicio logró desviar toda la atención del juicio hablando de la letra O. ¿De qué significaba la letra? Porque si la O estaba en un lado o estaba en otro, todo cambiaba de sentido. Y logró transformar lo que era un juicio rutinario que parecía encaminado en una defensa maravillosa, ¿no? Ese tipo de cosas que solamente una persona privilegiada puede llegar a hacer. Por eso creo que
con la muerte de Rodolfo se quiso apagar lo que era un momento trascendental en nuestra historia y una proyección futura, que era lo que sintetizaba esa idea del Frente de Trelew, esa idea de recuperar lo que había sido la unidad de los combatientes presos en la cárcel de Rawson para proyectos que no tuvieran la división de sus pertenencias partidarias, sino que tuvieran la unidad de un proyecto superador, ¿no? Eso es lo que Rodolfo Ortega Peña encarnaba en aquellos momentos y probablemente por eso es que lo eligieron como víctima, como a muchos otros, pero él era la figura más trascendente. Es el único diputado nacional asesinado mientras cumplía su mandato, el único. Ese mandato que había iniciado en marzo del 74, cuando tuvo que reemplazar a los diputados de la JP que habían renunciado tras la reforma del Código Penal y la discusión con Perón, en el caso de él, para reemplazar a quien era uno de sus grandes amigos, también después víctima de la dictadura, Diego Muniz Barreto, ¿no? Entonces, desde que asume, él pone su banca al servicio de todas las luchas populares. De cuánta lucha había, él estaba ahí, presentaba proyectos, debatía, discutía, y con altura, incluso diputados que tenían una ideología totalmente adversa a la de él, cuando le preguntaban alguna cosa, descubrieron que Rodolfo tenía una respuesta, tenía la posibilidad de mantener firmes sus principios, pero sin ser una agresión inútil o sin fundamentos. Si discutía era porque sabía cómo defender sus ideas, ¿no? El fragmento de la película de otro desaparecido, otra víctima de la dictadura, de Raimundo Gleiser, que es un documental de 1974 que se llama Me matan si no trabajo, recuerda esa presencia de Rodolfo en todas las luchas. En este caso era la lucha de una metalúrgica, la metalúrgica Insud, ¿no? Ese ejemplo que deja Rodolfo de ser fiel y consecuente con un compromiso ético que él había asumido, es lo que lo pone en otro nivel, ¿no? Y lo que nos hace tratar de rescatar su figura, su obra, su trayectoria, traerla al presente y ponerla como un ejemplo de lo que se debería estar haciendo, lo que todos nos deberíamos comprometer. A mí me tocó terminar este libro que lo había empezado Eduardo. Eduardo era sin duda alguna el que en que mejor condiciones estaba para escribir este libro. Habían sido inseparables, habían sido compañeros, amigos, casi hermanos, una trayectoria conjunta. Entonces, por eso mismo tal vez a Eduardo le costaba terminar este libro y escribirlo, porque de alguna forma estaba escribiendo sobre él mismo, estaba autobiografiándose, ¿no? Por eso no lo llegó a terminar. Y bueno, después el editor acá, Aurelio Narvaja, incansable en su idea de publicar obras que tengan que ver con el pensamiento nacional, se le ocurrió que había que terminar ese libro y junto con la familia tuvieron a bien proponerme el desafío, que para mí era casi un mandato, ¿no? La trayectoria a Rodolfo no lo conocí personalmente porque, bueno, lo asesinaron antes, yo era muy chico, entonces, bueno, era joven, militaba con Alicia Guren y no tuve tiempo. Recuerdo, sí, que el día del entierro estábamos tratando de llegar junto con un compañero mío, que acá está su hermano, Daniel Riobó, mi compañero era Ricardo Riobó, desaparecido en mayo del 78, y no pudimos llegar porque, bueno, la represión que se llevó presos más de 400 personas en ese momento, porque hasta intentaron secuestrar el cadáver de Rodolfo, con esa pasión por la necrofilia que tiene la derecha argentina de secuestrar cadáveres y perseguir entierros, ¿no? Así que rescatar a Rodolfo y rescatar de esa manera también a Eduardo y rendirles un homenaje era una obligación, algo que debe asumirse, ¿no? Y creo, bueno, espero haber estado más o menos a la altura. Y en este reconto de muertos célebres del 74, yo me acordé de otro, ¿no? Porque a mí siempre me gusta, creo, mejor dicho, que toda revolución es un acto que pretende traer la belleza al mundo, ¿no? Y la belleza se expresa en la música, en las letras, en las artes y todo. Por eso quiero recordar a un gran poeta que murió también
en 1974. A Raúl González Tuñón, que en uno de sus poemas, La luna con gatillo, escribió: subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde allí suavemente fusilaré al mundo para que esto cambie de una vez. Ese es el mandato que nos dejó Rodolfo Ortega Peña. Aplausos, aplausos, entonces, porque ha llegado la hora de finalizar. Adelante, Francisco Pestana, perdón. Director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Un compañero, mi compañero se jubila y nos deja físicamente, pero estamos siempre en contacto. El departamento le hace entrega un ADN UNLA. Esta vez en la última reunión departamental, como iba a estar el rector, decidimos que vos mismos se lo entregás en nombre de toda la universidad, así que... Luis, entonces en nombre de toda la universidad y del consejo, nuestro reconocimiento. Un presente para Luis. Esto está hecho con lo que eran los restos dejados por los talleres del ferrocarril, ¿no? Que Dani López, que es un maestro en estas cosas, ha construido estos recuerdos tan bellos que nos entregan cuando dejamos de estar continuamente, porque nunca vamos a dejar de estar del todo sin la Universidad de Lanús. Bueno, fuerte el aplauso, fuerte. Y entonces, antes de despedirnos, vamos a ver el último material audiovisual sobre Rodolfo. De la conectividad. Ahí están. El hombre que lucha con los cables. Hay un zumbido, parece que ahora viene. ¿Ves que no lo dejan hablar? Esos son
tentaciones del sistema. Todos los días sufrimos las tentaciones del sistema. Y la verdad que él se mantuvo incólume en el rechazo de esas tentaciones del sistema. Y Rodolfo murió pobre. No legó a sus hijos poca cosa. Todos los días sufrimos las tentaciones del sistema. Y la verdad que él se mantuvo incólume en el rechazo de esas tentaciones del sistema. Y Rodolfo murió pobre. No legó a sus hijos poca cosa. Le legó su ejemplo de vida y su biblioteca, que esos eran los únicos bienes materiales, el único bien material que había atesorado a lo largo de los años. ¿Qué es lo que hoy creo yo que podemos rescatar de Rodolfo, al igual que otros hombres de su generación, no estoy haciendo una excepcionalidad, es que era un ser humano como todos, porque el riesgo de la construcción del mito político es la deshumanización y hacerlo parecer como hombres excepcionales. En todo caso, aportó todos sus conocimientos y toda su pasión por el saber, considerando que no había pensamientos científicos asépticos, pero que amó la vida como todo ser humano. No era un hombre que buscara su inmolación, disfrutaba de los placeres del ser humano, construyó una familia, tenía sus hijos, jugaba al fútbol, un gran jugador de ping-pong, porque esa rapidez intelectual que lo convertía en un hombre torpe cuando quería agarrar, por ejemplo, esta copa y la volcaba, porque la orden del cerebro era más rápida que la mano, ¿no? Pero era un jugador excepcional de ping-pong porque allí sí podía coordinar la velocidad del pensamiento o de las órdenes de la mente al cuerpo con el deporte que practicaba. Al fútbol también formamos un equipo. Creo que quedamos 3 sobrevivientes de ese equipo, 3 o 4. Allí jugaba Roberto Carri, allí jugaba Mario Hernández, era el equipo de la editorial Suestada, una de las tantas aventuras editoriales que hicimos y con mucho esfuerzo. No era un robot, una suerte de Deus ex machina que marchaba, sino un hombre como todos los hombres que componen nuestro pueblo, que había asumido, sí, un alto compromiso y que había puesto todos sus esfuerzos en cumplirlo y en capacitarse para hacerlo. Pero no es una excepcionalidad, una suerte de superhombre que esté más allá de la posibilidad de servir de arquetipo o de ejemplo. Muchos otros, muchos militantes, centenares y miles de militantes dio la Argentina de más o menor envergadura intelectual, pero de igual compromiso que lo que lo guió a Rodolfo en su vida. Y por eso yo creo que hoy debemos difundir su historia, su responsabilidad con que asumió la militancia ante este nuevo surgir de otra generación de argentinos que vienen a reescribir la historia que nosotros dejamos trunca. Bueno, muchas gracias. Gran cierre de este gran y hermoso homenaje a Rodolfo Ortega Peña. Les esperamos en el próximo encuentro de la Actualidad del Pensamiento Nacional en el 50º del año de la
acompañarnos.